Actualmente, los grupos musicales emergentes de la región deben enfrentar una serie de dificultades en un panorama musical duro y en constante cambio, debido principalmente a Internet, las nuevas tecnologías y la crisis económica. Pero ¿cuál es exactamente la situación en la que muchos de estos grupos se encuentran? ¿Qué diferencias positivas y negativas presenta este panorama frente al de años atrás? Estas y más cuestiones son las que hemos tratado de resolver, contactando con Pleyel, Tresillos y los músicos José Alberto Marquina, Ginés Martínez y Antonio García. Estos tres últimos han vivido la situación musical regional de los 80 y 90 y tanto Pleyel como Tresillos son dos grupos musicales emergentes que viven la situación actual. Todo ello con la intención de dar una visión lo más completa posible al reportaje. Experiencias de un rincón de la música. Lo primero que queríamos conocer era una visión de cada uno de los entrevistados sobre el panorama musical de la región. Hay muchos músicos que tienen muchísimo talento, tienen una facilidad inmensa hoy en día con la cantidad de tecnología, la facilidad que tienen para entrar en lo que es el mundo de internet, las redes sociales, pero creo que falta creatividad en el sentido de que se ven demasiado influenciados por los grupos que ya están destacando y que se podría decir que están de moda. En vez de ir buscando cada uno su propia personalidad, se limitan a hacer copias. Parece que hay una hegemonía del indie, con el SOS y con el tal, y que la mayoría de grupos, si no son totalmente indies, sí que cogen mucha influencia de ahí, entonces pues parece que hay un cambio de gusto simplemente. Yo la principal diferencia sería la creatividad. En los años 80 y 90 había mucha creatividad, sobre todo en los 80, en los 90 ya empieza la crisis creativa y actualmente hay poca creatividad, o sea, parece que está todo inventado. No, bueno, yo creo que hoy está mucho mejor que en mi etapa, en mi época. Antes, para llegar al gran público, no tenían más remedio que tener los medios de una compañía discográfica. Y eso estaba muy centralizado en Madrid y en Barcelona. Hoy, por suerte para los grupos que salen, los grupos emergentes, pues que a través de las redes sociales tienen la gran suerte de poder enseñar su música y bueno, si es un producto que a la gente le gusta y que funciona, pues tienen las posibilidades que antes, en mi tiempo, no existían. Antes se buscaba que cada grupo tuviera su sonido particular, independiente que lo que diferenciara como un instrumentista. Cuando uno toca la trompeta, escucha el sonido y ya sabe si era Miles Davis, si era Charles, si era o Dizzy Gillespie o Antonio. Sabía cada uno el timbre que tenía. Ahora, hoy en día, casi todos buscan una corriente o imitan a un grupo y tienen un sonido muy parecido. La siguiente cuestión que trataríamos sería la cultura musical de la región, aportando cada uno de los entrevistados su opinión al respecto. Sobre la cultura, pues la cultura tenemos un nivel bastante bueno, pero hay mucho camino por hacer. O sea, solo hay que ir a conciertos donde el público es muy restrictivo, muy específico, conciertos de jazz, conciertos de música contemporánea y tal, y ver cuánto público hay. Normalmente esas salas suelen estar vacías, o sea, hay poca entrada. Eso es un baremo de la cultura. O sea, cuando hemos tocado, por ejemplo, con un grupo como Percuba y tal, en Austria o por allí, allí había un festival de grupos de percusión, había un aforo de, no sé si serían 500 personas, el festival estaba lleno y la entrada era 20 euros, y estaba lleno. O sea, esto aquí no se puede hacer de momento. Entonces, por eso digo que queda mucho trabajo, mucho camino por andar en ese sentido. Hay grandes melómanos, hay gente que sabe mucho de música y valora cualquier detalle que haya dentro de cada música. Sin embargo, hay gran consumo de música de poco nivel culto, poco nivel científico, vamos a llamarle. En Murcia tenemos música clásica, gente muy rockera, gente de todo, pero gente que se profundice en bandas jóvenes y tal, yo creo que puede gente. Yo creo que los propios músicos que estamos en bandas jóvenes somos los únicos que sabemos cómo está el percal de los grupos jóvenes de Murcia. El siguiente tema que nos pareció importante abarcar fue el de las ventajas e inconvenientes que presenta el panorama musical actualmente. Aquí, para tocar una sala tienes que pagar un alquiler, cuando fuera de Murcia muchas veces son las propias salas las que te pagan un caché para que toques en su sala. Es decir, estás pagando por tocar, cuando lo que estás haciendo en verdad es un trabajo.
que luego pues tiene más pérdidas que beneficios. Antes lo complicado era grabarte el disco, comprarte los instrumentos o conseguir que la gente poco a poco te fuera yendo a escuchar a los sitios donde ibas tocando hasta que te dieras a conocer. Hoy en día realmente te puedes poner con un Instagram, te grabas un vídeo de 2 minutos tocando la guitarra y ya puedes tener 7000 visitas. Entonces, ¿qué es lo más complicado desde mi punto de vista? Pues el destacar, hacerte ver entre toda la masa cibernética. Hacerte ver en plan que la gente lo escuche y lo identifique con el grupo. Aparte de la crisis económica, el factor principal, el que nombraba anteriormente, es la creatividad. Al no sacar productos nuevos, novedosos, pues la gente no le llama tanto la atención. Y también ha cambiado mucho el panorama de venta. Antiguamente las discográficas eran las que partían el bacalao, por así decirlo. Y actualmente no. Actualmente Internet parece ser que es uno de los principales cauces. Y la venta por Internet, antes te tenías que comprar el disco y ahora, a modo de ejemplo, si te gusta una canción de un disco, te bajas esa canción y pagas solo esa canción. Entonces, claro, a nivel de venta se ha transformado totalmente el mercado. Los grupos tienen una ventaja y una desventaja con respecto a anteriormente. Anteriormente la discográfica apostaba por diferentes grupos. Tú mandabas una maqueta, apostaban, te generaban un paquete y ellos lo vendían. El problema es que hoy el grupo es el que hace su propio paquete, lo vende en las redes sociales, que es el que se tiene que encargar de que funcione, y una vez que funciona es cuando ya la discográfica viene a buscarte. Por último, queríamos conocer su visión acerca de la diversidad y la creatividad musical que posee la región actualmente. Hablando de géneros concretos, sí, pero si hablas en términos generales, yo creo que no, porque la gran mayoría se tiran por lo mismo. Entonces yo creo que ahí realmente el que es competitivo o el que destaca es porque toca algo completamente diferente o que en cierto modo se sale de lo normal o de lo que la gente está acostumbrada, y entonces como que ya destaca un poco. Pero con las redes sociales, con el tema de YouTube y todo eso, hay tantos grupos que el hecho de destacar, darte a conocer, depende de lo que toques, puede ser competitivo o no. Yo creo que es un problema más de cantidad que de calidad. O sea, antes había menos músicos porque había mucho menos medios. Ahora hay muchos más músicos porque hay mucho más medios. Pero si quieres formarte, tienes que tú mismo ser consciente y motivarte y estudiar. Porque si no estudias no te vas a formar. Entonces eso pasa en los 80, en los 90 y en los 2000 y en el siglo XXI. Entonces a ese nivel creo que lo tienen más fácil. Lo que pasa es que como hay tanta oferta, yo creo que la juventud de ahora se dispersa mucho. Hoy en día la verdad es que con el cambio que ha habido en el sector, hoy ya discos se venden poquísimos, la gente no compra música y el sector, la industria ha tenido que reconvertirse, ¿no? Eso lo que ha propiciado es que una compañía discográfica hoy en día, si el producto no lo ve muy claro, no te va a coger. Llegamos así al final de nuestro reportaje, no sin antes extraer una conclusión a partir de la información conseguida por las anteriores entrevistas. Ciertamente nos encontramos en una situación donde los cambios tanto en la tecnología como en la cultura están a la orden del día, y esto inevitablemente se transmite al mundo de la música, sin mencionar los problemas ocasionados por el panorama económico nacional. Pero, tras la realización de estas entrevistas, concluimos en que a pesar de los inconvenientes y las dudas sobre el futuro de la música en la región de Murcia, no podemos negar que hay un gran número de profesionales y amateurs que continúan estudiando, enseñando, creando y tocando música y que seguirán apostando por esta forma de arte. Hola, somos La Oreja de Van Gogh.